día hermoso. Al estar acá nosotros decimos al Señor, estamos prestos para la batalla, estamos prestos para defender la doctrina una vez dada a los santos. Al ponernos hoy delante de Dios en este día, debemos tomar en cuenta algunas cosas perennes a lo que vamos a desarrollar. Y es el tiempo difícil que nos ha tocado vivir como civilización, como entes que vivimos en este mundo. Cuando uno revisa las noticias de esta semana que está por culminar, se da cuenta de los siguientes títulos. Consejo Mundial de Iglesias respalda el diálogo con el Islam. El Consejo Mundial de Iglesias, que agrupa a las principales iglesias cristianas no católicas, exhortó el miércoles a sus miembros a abrirse al diálogo con académicos musulmanes que buscan una cooperación interreligiosa para promover la justicia y la paz. Esto tiene un concepto básico que es ecumenismo, la mezcla de las diferentes religiones que se ponen de acuerdo sin analizar el fundamento doctrinal, sino una mezcla donde no se mide las creencias. Sigan diciendo los titulares de noticias en esta semana. El calentamiento desprendió enorme placa de hielo, un bloque de 41 kilómetros de largo y 2.5 de ancho se desplaza por Antártida debido al cambio climático, según expertos. Ello pasa mucho antes de lo esperado. A la luz de la situación religiosa a nivel mundial, tenemos que analizar la situación climática, de cómo está deteriorado nuestro ambiente y cómo el hombre, con su supertecnología, lo que hemos hecho es destruir nuestro hábitat. Otro corresponsal de noticias dice: alerta mundial por escasez de alimentos y alza de precios. La situación es tan crítica que de no conseguirse los recursos necesarios, estaría en riesgo a partir de mayo la alimentación de unos 88 millones de personas en 78 países. Hambre, mezcla de religiones, deterioro del medio ambiente y uno que me llamó bastante la atención, que abarcó la mayoría de los titulares en primera plana de los periódicos a nivel nacional. Un hombre quedó embarazado. Cuando uno analiza esta situación, son cosas que repugnan y llaman a la reflexión. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Un tiempo peligroso, donde a cada instante, a cada momento, se cumple la palabra de Dios. Es irrefutable, ella es la que manda. Y aunque los hombres se desvíen del camino y de la verdad eterna, seguirá la palabra de Dios como la señal más segura de nuestras vidas. Aunado a todos estos cambios, aunado a todos estos intemperies a nivel mundial, debemos enfocarnos hoy a analizar una situación que está afectando a la iglesia actual. Al hacerlo, no estamos desde este punto de vista discriminando a nadie ni haciendo señalamientos. No es el porqué y el propósito de hacer este trabajo. Es concientizar, revisar y estudiar nuestras raíces cristocéntricas y de esa manera poder tener criterio, poder tener doctrina, poder tener fundamentos. Esta ponencia tiene como título Definición y evolución de las doctrinas de error. Al analizar esta temática, debemos hacer, como lo dice el título de la ponencia, algunas definiciones para poder sacar una conclusión. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la definición de la palabra doctrina. ¿Cuál es su significado etimológico dentro del contexto de la Biblia?
La palabra doctrina proviene de un vocablo griego, didaje, que a su vez este vocablo significa aquello que se recibe, enseñar, aquello que se enseña, instruir, enseñanza. Bajo estas concepciones, tenemos que entonces también la palabra doctrina significa aprender. Este es el significado cuando a la luz de la palabra de Dios encontramos este concepto en la Biblia. Doctrina significa aquello que se recibe, enseñar, aquello que se enseña, instruir, enseñanza y aprender. Básicamente, esto es lo que significa la palabra doctrina, de este vocablo griego didaje. La otra palabra que tenemos que en este día analizar, revisar, es la palabra error. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su aplicación? ¿Cuál es su trascendencia? Entendiendo que doctrina tiene que ver con aquello que se recibe, se enseña, una instrucción, un aprendizaje continuo. La palabra error, por su parte, proviene también de un vocablo griego, plane, P-L-A-N-E, plane. Este vocablo, a la luz de la Biblia, significa un abandono del camino recto. Un abandono del camino recto. Lo segundo que significa este término, extravío. Extravío. Un abandono del camino recto, extravío, fraude, artimañas engañosas de error. Note bien, un abandono del camino recto, extravío, fraude y artimañas engañosas de error. Cuando nosotros unimos estas dos definiciones, nos encontramos con el siguiente concepto básico a la luz de la Biblia de lo que es una doctrina de error. Definición de doctrina de error. Concepto básico en base a lo que es la palabra doctrina y error. Dice, son una serie de enseñanzas cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica se basan en dos puntos: la metodología del engaño, la manipulación y el fraude. Al definir esto, en esta presentación, debemos tomar en cuenta entonces lo que es el desarrollo de este concepto. Una serie de enseñanzas cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica. Las doctrinas de error son una filosofía, argumentos, ideales y retórica, que basan sus premisas en la metodología, un sistema bien detallado. ¿De qué? Del engaño. 1. 2. La manipulación. Y 3. El fraude. ¿Hacia dónde apunta todo esto? La desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida.